Jesús caminaba con sus discípulos en dirección a Genebrís, que era un camino más ancho y más cómodo para andar unidos y poder enseñar. A veces Jesús callaba, y señalaba algo, o explicaba. Genebrís era una hermosa ciudad, tenía una sinagoga y una escuela y otra especie de academia para enseñar a hablar y había mucho comercio. Natanael tenía su despacho a la entrada de la ciudad donde había otras casas. Natanael no fue a la ciudad, aunque los discípulos y amigos le instaban. Jesús enseñó en la sinagoga y con parte de sus discípulos tomó algún alimento en casa de un rico fariseo. Otros discípulos precedían ya en el camino. Jesús dijo a Felipe que fuese a Natanael y lo trajese a su presencia, mientras caminaran. Aquí en Genebrís trataron a Jesús con mucho respeto, pedían que se quedase más tiempo entre ellos y se compadeciese de los enfermos, ya que era compaisano. Empero, Jesús partió de allí muy pronto hacia Caná. Mientras tanto Felipe había llegado a casa de Natanael. Había allí algunos más de los escribas. Natanael estaba sentado a su mesa, en un cuarto de la parte superior de la casa. Felipe no había hablado nunca de Jesús con Natanael porque no había estado con nosotros en Genebrís. Era muy conocido de Natanael y habló con mucho entusiasmo de Jesús, que era el Mesías del cual hablaban las profecías, que al fin no habían encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael era un hombre alegre, vivo, decidido y aferrado a su modo de pensar, aunque sincero y sin doblez. Dijo, pues, a Felipe, ¿qué puede venir de bueno de Nazaret? Sabía él que Nazaret tenía fama de gentes contradictorias, con poco fundamento de ciencia y sus escuelas no gozaban de fama. Pensaba Natanael, un hombre formado en la escuela de Nazaret podrá contentar quizás a los pobres y sencillos habitantes de esa comarca, pero no satisfacer las ansias de saber qué él sentía. Felipe le dijo que lo mejor sería ir, ver y examinar, que ahora iba a encontrarlo de camino hacia Caná. Entonces bajó Natanael con Felipe por el camino corto, que lo separaba del camino real que debía seguir Jesús, y, en efecto, allí encontró a Jesús, en medio de algunos discípulos, callado en ese momento. Felipe estaba ahora, después que Jesús le dijo, «Sígueme», muy contento y confiado, en comparación de antes, que se mostraba tímido, y así clamó a Jesús cuando lo vio, «Maestro, aquí traigo a aquel que dijo, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret?». Jesús habló a sus discípulos y les dijo, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez». Esto lo dijo Jesús con gozo y con amor, y Natanael contestó, «¿De dónde me conoces?». ¿Qué era decir? ¿Cómo sabes que soy sin falsedad y sin mentira ya que nunca me has visto antes de ahora? Entonces dijo Jesús, «Antes que Felipe te llamase te he visto, cuando estabas bajo la higuera». Mientras decía esto, lo miró Jesús con una mirada que penetró su conciencia, haciéndole recordar algo. Entonces se despertó en él el recuerdo de que Jesús era aquel que pasando le dirigió antes una mirada de advertencia que le infundió extraña fortaleza para resistir una tentación que había tenido mientras estaba bajo un árbol de higos, en un lugar de recreo de baños calientes, cuando miraba hacia el lado donde había hermosas mujeres que jugaban con frutas en un lado de la pradera. La fuerza de la mirada y el convencimiento de una fuerza extraña, que le había hecho vencedor de la tentación, se le despertaron de pronto en la memoria, pero la imagen del hombre se le había borrado, si reconocía a Jesús, no podía coordinar su mirada con aquel hecho de entonces. Como ahora volvía a ver esa mirada y se le recordaba el hecho, se quedó turbado y conmovido profundamente, conoció que Jesús, mientras pasaba, había leído sus pensamientos y había sido para él un ángel avisador. Era de tan puras costumbres que el solo pensamiento de una impureza le turbaba profundamente. Vio, pues, de repente en Jesús a su Redentor y Salvador y el conocimiento manifestado por Jesús de saber su último pensamiento bastó a Natanael, que era de corazón recto, sincero y pronto a la gratitud, para reconocer a Jesús y confesarlo delante de todos los discípulos. Se humilló al oír las palabras de Jesús y dijo prontamente, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios».
tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús, ¿crees, porque te he dicho, te he visto bajo la higuera? En verdad, te digo, verás cosas mayores. Y después, mirando a los demás discípulos, añadió, en verdad, os digo, veréis abrirse el cielo y a los ángeles descender y ascender sobre el Hijo del Hombre. Los otros apóstoles no entendieron el significado de las palabras de Jesús respecto de la higuera, y no pudieron entender cómo Natanael Chasset pudo cambiar tan pronto de idea respecto de Jesús. Solo a Juan se lo dijo el mismo Natanael en las bodas de Caná. Natanael preguntó a Jesús si él debía enseguida dejarlo todo y seguirle, dijo que tenía un hermano al cual quería en ese caso dejarle el empleo. Jesús le dijo que por lo pronto lo invitaba a ir con él a las bodas de Caná. Después de esto se encaminaron Jesús y los discípulos a Caná, mientras Natanael volvió a su casa para disponerse a viajar allá, a donde llegó a la mañana siguiente. Las bodas de Caná. Caná está situada al occidente de una colina, es una ciudad hermosa y limpia, algo menor que Cafarnaúm. Hay allí una sinagoga con 3 sacerdotes. En las cercanías está la casa con un vestíbulo, adornada con hojas y ramas donde se ha de celebrar la boda. Desde esta casa hasta la sinagoga hay colgaduras de hojas y de arcos con ramas, flores y frutos. Como sala de fiesta servirá el espacio que hay entre el vestíbulo y el hogar de la casa. Este hogar, que consta de una pared alta, ahora adornada como un altar con floreros y regalos para los novios, tiene además una prolongación detrás, donde las mujeres celebrarán las fiestas de boda separadas de los hombres. De allí se ven las vigas de la casa adornadas con coronas y flores a las cuales se puede subir para encender las lámparas suspendidas. Cuando Jesús llegó con sus discípulos fue recibido por María su madre, por los padres de la novia, por el novio y por los demás que le habían precedido, y lo trataron con mucha reverencia, saliéndole al encuentro a cierta distancia de la casa. El padre de la novia se llamaba Israel y era de la estirpe de Ruth de Belén. Este era un hombre principal, con un gran comercio con casas de hospedaje, para alquilar y dar comida a viajeros y a sus animales, ya que ocupaba un lugar de tránsito frecuentado por caravanas, y tenía a otros empleados bajo sus órdenes. Siendo Jesús niño de 12 años, estando en una comida en casa de Ana, cuando volvió del templo, habló entonces con este novio y le dijo unas palabras misteriosas sobre pan y vino, y que él un día estaría presente en su boda. Varias veces había enviado María mensajeros a Jesús rogándole que asistiera a estas bodas. Quería, pues, Jesús asistir a esa boda y darle allí el testimonio de su amor y respeto. Jesús se había comprometido a proveer el vino a los convidados y así se explica la solicitud de María cuando vio que faltaba el vino. Jesús había citado también a Lázaro y a Marta a estas bodas y Marta ayudaba a María en los preparativos. Lázaro era el que debía proveer la parte a la cual se había comprometido Jesús y esto lo sabía solo María. Jesús tenía en Lázaro plena confianza. Recibía Jesús agradecido todo lo que daba Lázaro y éste se sentía feliz de dar, por esto fue Lázaro, hasta lo último, el tesorero de la comunidad cristiana. Aquí era tenido como un huésped de honor por los novios, y Lázaro se esmeraba por todo lo que pudiera ser necesario. Jesús era aquí el jefe y principal de la fiesta. Él mismo dirigió los diversos entretenimientos, amenizándolos con útiles enseñanzas. Hizo la distribución del orden en esta fiesta y dijo que todos debían alegrarse según la costumbre y los usos divirtiéndose, pero que de todo debían procurar sacar ciencia y enseñanza. También en la sinagoga, donde estaban reunidos los convidados, habló Jesús del gozo permitido y de la alegría lícita, su significación, su medida, su seriedad y de la ciencia que debía regir estos entretenimientos. Habló del matrimonio, del hombre y de la mujer, de la continencia y de la pureza y de las bodas espirituales. A la conclusión de esta enseñanza se adelantaron los novios y Jesús les dijo palabras de enseñanza y exhortación a cada uno en particular. Al tercer día de la llegada de Jesús tuvo lugar el casamiento, a las 9 de la mañana.
Me causó admiración una ceremonia que no vi en las bodas de María con José. El sacerdote hirió con un instrumento cortante en el dedo anular izquierdo al novio y a la novia. Dejó gotear 2 gotas de la sangre del novio y una de la novia en un vaso lleno de vino, que tomaron ellos, dando luego el vaso a los otros. Se comenzaron a servir los alimentos, pero empezó a faltar el vino. Jesús estaba ocupado en enseñar. Cuando vio, pues, la Virgen María, encargada de procurar esta parte del banquete, que el vino iba faltando, fue a donde estaba Jesús y le recordó que él había prometido proveer el vino. Jesús, que en ese momento hablaba de su Padre Celestial, contestó a María: «Mujer, no te preocupes, no lleves cuidado y no me lo des a mí, mi hora aún no es llegada». Estas palabras no encierran contestación dura a su madre María. Dijo mujer y no madre porque en ese momento, como Mesías e Hijo de Dios, cumplía una misión misteriosa delante de los discípulos y de todos los parientes y estaba allí en su grandeza divina. Cuando Jesús dijo que él iba a pensar en el vino, María hizo su oficio de mediadora y de intercesora y le recuerda la falta del vino. El vino que él quería dar era más que el vino en sentido natural, se refería al misterio del vino que él iba a convertir en su sangre. Por eso dijo: «Mi hora aún no es llegada», primero, para dar el vino que he prometido, segundo, de que cambie el agua en vino, y tercero, para que cambie el vino en mi sangre. Desde este momento María ya no se manifestó preocupada por la falta del vino, había rogado a su hijo y por esto dijo a los criados: «Haced todo lo que él os diga». Es lo mismo que cuando la esposa de Cristo, la Iglesia, pide: «Señor, tus hijos no tienen vino», y contesta Jesús a ella: «Iglesia, no te preocupes, no pierdas la paz, mi hora aún no es venida». Como si la Iglesia dijese a sus sacerdotes: «Haced todo lo que os dice, pues él os ha de ayudar». María dijo, pues, a los servidores que hiciesen todo cuanto les dijera Jesús. Después de un momento mandó Jesús a los servidores que le presentasen los recipientes vacíos. Ellos los trajeron, eran 3 para el agua y 3 para el vino y mostraron que estaban vacíos, pues los dieron vueltas sobre una fuente. Jesús les mandó llenar los 6 con agua, los llevaron enseguida a un pozo, que tenían en una especie de sótano con una pileta de piedra y una bomba. Los recipientes eran grandes y pesados, de barro cocido. Si estaba uno lleno se necesitaban 2 hombres para llevarlo por las manijas. Tenían varios caños de arriba a abajo tapados con corchos. Cuando el líquido estaba a cierta altura se abría el otro tapón para aprovechar lo restante. Estos recipientes no eran levantados para vaciarlos sino solo algo inclinados, puestos sobre un pedestal. El pedido de María lo expuso en voz baja. La respuesta de Jesús fue en voz alta, como también la orden a los sirvientes. Cuando estos recipientes, llenos de agua, fueron llevados a presencia del maestresala, se levantó Jesús y se dirigió allá, bendijo los recipientes, y cuando se hubo acomodado de nuevo en su asiento, dijo: «Servid de ellos y llevad al maestresala un vaso». Cuando, pues, el maestresala gustó el vino fuese a donde estaba el novio y le dijo: «Se acostumbra dar el mejor vino al principio, y cuando los convidados están menos serenos, se les da del inferior, y ahora se da del vino mejor». No sabía él que este vino había sido provisto por Jesús, ni que había tomado a su cargo toda esta segunda parte de la comida. Esto lo sabían solo los de la Sagrada Familia y la familia de los casados. Cuando tomaron del vino el novio y el padre de la novia, quedaron admirados, tanto más que los servidores decían que ellos habían echado solo agua en las vasijas. Después tomaron todos del vino. No se produjo ningún barullo por el prodigio, solo se notaba una silenciosa admiración en toda la compañía. Jesús enseñó muchas cosas a propósito de este prodigio. Dijo, entre otras cosas, el mundo da a sus seguidores primero vino fuerte, para emborrachar y privar del sentido, y terminar luego con vino malo, pero el reino que mi Padre Celestial me da para fundar, no es así. Aquí el agua pura se convierte en precioso vino, al modo que la tibieza del espíritu tiene que cambiarse en generosidad y celo ardiente.
Luego les dijo que verían aún mayores prodigios. Añadió que celebraría algunas Pascuas y que en la última de ellas se convertiría el vino en sangre y el pan en carne, y él permanecería con los hombres hasta el último de los días, para consolarlos y animarlos. También les dijo que verían en él cosas que si las dijese ahora no las podían creer. Todas estas cosas no las dijo tan claramente, sino con parábolas veladas. He visto que todos, al gustar el vino, quedaron como cambiados en sus sentimientos, no por la admiración ante el milagro, sino también por efecto del vino mismo. Todos sus discípulos, sus parientes y todos los presentes estaban convencidos ahora de su poder, de su dignidad y de su misión sobrenatural. Todos creyeron en él, y esta creencia en él se hizo general. Todos se sintieron mejores y unidos los que habían gustado del vino milagroso. Por eso es considerado esta como su primera aparición solemne en su comunidad y este fue el primer prodigio y señal que él daba en ella y para fortificarla en la fe, y por esto se cuenta este prodigio como el primero en su historia, como la institución de la Eucaristía fue la última para los que ya creían en él. Al concluir la comida de bodas acercóse a Jesús el novio solo, y habló con él, lleno de humildad, y le declaró cómo todas sus pasiones se habían apaciguado, y no sentía ya deseos, y se proponía vivir en continencia con su esposa, si ella lo consentía, y habiendo venido la esposa, diciendo lo mismo con Jesús, los llamó a ambos y les habló del matrimonio y de la pureza que tanto agrada a Dios y de los frutos múltiples de la castidad y del Espíritu. Habló de muchos profetas y de santos, personas que habían vivido en castidad y habían ofrecido a Dios Padre su carne, y que éstos adquirían hijos espirituales, convirtiendo a hombres perdidos, a los que habían conducido al bien, y que esta descendencia es santa y grande. Todo esto lo explicó con parábolas de sembrar y de cosechar. Ellos hicieron entonces un voto de castidad y de vivir como hermanos, por el término de 3 años. Se hincaron de rodillas delante del Señor, que los bendijo.